Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo de Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las preguntas, dudas y comentarios sobre los temas que damos de martes a viernes. Suscribiros al canal para que podáis ver cualquiera de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que mandamos un abrazo, un apapacho a toda la gente que sabemos que nos sigue de esos lugares, que de verdad que lo agradecemos. Y bueno, presentamos la parte principal del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Vane Solaz, que es astróloga con especialidad en astrología financiera. Vane, bienvenido a un programa más, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer volver a estar aquí. Tenemos también a Luna Muñoz, que es naturópata, maestra de registros acásicos, terapeuta energética y más cosas que hará favor de comentarnos a mitad del programa. Luna, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes. buenas tardes, encantada. Y tenemos también a Sandra Gordillo, que es psicóloga y facilitadora de constelaciones familiares. Sandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, encantada de estar con vosotros. Pues si os parece bien, vamos al tema de hoy, que sabemos que es un tema complejo, además de que es bastante actual y recurrente, ¿no? Y creo que causa bastante problemas y puede llevarse a situaciones muy desagradables y, por supuesto, no deseadas. Y estamos hablando de la ansiedad. Pero para entrar un poco en tema, vamos a ver si nos ponemos un poquito de acuerdo en cuando hablamos de ansiedad, ¿de qué hablamos, Sandra? Cuando hablamos de ansiedad, ¿qué es la ansiedad para ti? Pues mira, yo en primer lugar diferenciaría entre el estrés y la ansiedad, porque son dos palabras que son conceptos parecidos, muy similares, pero que realmente hay una diferencia entre ellos importante para poder diferenciarlos, ¿no? Ujú. Digamos que el estrés es una respuesta fisiológica, adaptativa, ¿no? del ser humano, de cualquier organismo, ante una demanda del medio, ¿no? A una situación externa o interna incluso, ¿no? En la que sintamos que podemos estar en una situación de amenaza o de peligro, ¿vale? Esa situación de peligro que detectemos, que puede ser real o imaginaria, pero que la percibimos como tal, activa en el organismo una respuesta de estrés, que es que se activan una serie de hormonas, el cortisol y la adrenalina fundamentalmente, que nos colocan en una situación de respuesta para o bien atacar, defendernos, y también la respuesta de miedo, ¿no? El cortisol activaría la respuesta de miedo y la adrenalina la respuesta de atacar o huir. Eso ante una situación de amenaza que percibimos externa, ¿no? Ujú. Por lo tanto, el estrés es una respuesta adaptativa y necesaria para la supervivencia, Ujú. ¿vale? Ahora bien, durante ese proceso de respuesta de estrés a algo sentido como amenazante, podemos sentirnos o pensar que somos capaces o no capaces de dar una respuesta adaptativa, ¿no? De Ujú. supervivencia ante esa situación. Si durante ese proceso interpretamos, ¿no? A través de los pensamientos, las creencias, que no vamos a poder dar una respuesta adaptativa, se genera una respuesta emocional ante ese, no voy a ser capaz de salir de esta situación de peligro o de amenaza, y entonces esa respuesta emocional es la ansiedad en sí. Entonces la ansiedad sería el resultado de percibirme o de interpretar que no soy capaz de responder de forma adaptativa a esa situación amenazante o de peligro que percibo, ¿vale? Ok, A través del estrés. Entonces, ok. es una sutil diferencia, pero importante, creo yo, para a partir de ahí poder hablar de qué es la ansiedad y cómo puede llegar un momento que cuando estamos en una situación de estrés muy mantenida en el tiempo, incluso esa ansiedad no tiene un objeto concreto por el cual Ujú. se produce, ¿vale? Perfecto, vale, pues bastante Parece. interesante. Luna, creo que como lo ha explicado Sandra, ya nos sobra. Vamos a la siguiente pregunta. ¿La ansiedad tiene más que ver con la realidad o tiene más que ver con lo que imaginamos? Porque este es un tema importante para saber cómo podemos trabajarla, ¿no? ¿Tú qué piensas, Luna? ¿Tiene que ver con la realidad o lo que imaginamos? Eh, yo creo que es como lo percibimos, ¿no? Ujú. Tanto la realidad y bueno, y lo que pensamos que es, ¿no? Lo que podemos imaginar. Entonces, depende de nuestra percepción, ¿no? De cómo estamos viendo, ¿no? Y qué nos lleva a sentir que eso es peligroso para nosotros, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa situación? ¿Qué peligro, ¿no? Vemos o qué miedo. Ujú. Eh, Porque creo que también a veces se puede llegar
después de, como muchas veces viene después de ese estrés continuado, ¿no? Que llega un punto en que nuestro cuerpo también es una respuesta fisiológica, ¿no? Y es como llegar a ese límite, ¿no? Hay veces que estamos en el entorno y creo, a mí me ha pasado, ¿no? De ver también a personas que no saben muy bien de dónde viene, ni siquiera es que sea imaginario o real, o simplemente no saben qué es, ¿no? Y entonces creo que es eso, es decir, como qué estamos percibiendo de la situación en la que estamos, ¿no? Que puede ser la salud, lo social, lo personal. Hay un montón de situaciones y es un poco ver qué estamos viendo, ¿no? Qué percibimos. Ok, sí, importante porque, a ver, la ansiedad nunca es recomendable a no ser que la uses como plataforma para crecer, ¿no? Precisamente para salir de esos estados. Ahora bien, si además de que no es recomendable, te la estás inventando, o sea, porque si tienes un problema real, físico, cualquier tipo de problema real que esté ahí y tienes ansiedad, vale, todavía te lo compro. Pero que tengas ansiedad como tenemos el 90% de los casos sobre cosas que no existen, eso ya es una locura total, ¿no? Estamos para el psicólogo, pero todos. Vanessa, para ti, ¿tiene que ver más con lo que pasa con la realidad o con lo que imaginamos en nuestra mente, la ansiedad? Sí, para mí tiene que ver más con esa parte imaginativa, que no es tanto imaginativa, sino yo creo que también es un poco el tema de las expectativas, ¿no? De que tú esperas que una cosa sea así y como empiezas a recorrer el camino y ves que no empieza a salir, pues entonces es como que se va generando esa ansiedad de, ay, no voy a conseguir esto, no voy a poder hacer esto. O también por esa parte de como estamos diciendo, ¿no? Yo ya estoy pensando en algo que es que a lo mejor no sabemos ni si va a pasar. Entonces, claro, hay muchísima población ahora mismo en la que yo, por ejemplo, también muchas veces todavía aún me encuentro en una visión muy a futuro y diciendo, bueno, preocúpate, ¿no? de lo que toca ahora realmente, que el futuro todavía no existe y ya estos pequeños pasos que estemos dando aquí pues van a crear ese futuro. No tengamos ninguna expectativa sobre eso y yo creo que así la ansiedad nos bajaría un poco. Es que es tal cual, ¿no? Es que es increíble la facilidad que tenemos para crear escenarios dramáticos, trágicos, de película de terror sobre situaciones que no han sucedido, ¿no? Y se nos escapa de las manos por completo. Sandra, ¿tú qué piensas? ¿Tiene que ver con lo que creemos o tiene más que ver con la realidad? Pues un poco en la línea que comentan las compañeras, ¿no? Yo diferenciaría, bueno, yo no, los grandes teóricos y estudiosos. Ya decía Freud, ¿no? Que investigó y estudió mucho sobre la ansiedad porque era un tema súper importante, ¿no? Y ya desde entonces he diferenciado entre tres tipos de ansiedad. Una ansiedad realista, que es esta que tenemos que tener para poder responder ante la demanda del medio, ¿no? Y tanto externo como interno, o veo una preocupación o tengo que hacer algo, ¿no? Esa ansiedad es necesaria y realista. Luego hay una ansiedad neurótica, que es esa que tiene que ver con aquello que anticipamos, con los pensamientos a futuro, ¿no? Entonces, siempre que nos colocamos a futuro, estamos proyectando pensamientos o expectativas que vienen del pasado, porque el futuro no existe, entonces proyectamos experiencias anteriores vividas, ¿no? Y esa ansiedad neurótica es la que está y predomina en la mayoría de nosotros porque nuestra sociedad es una sociedad neurótica de por sí, en la que nos tenemos que adaptar al control, a tener controlado la situación, la vida, todo para el futuro, ¿no? Por el miedo a perder ese control. Entonces, esa ansiedad neurótica es la realmente peligrosa y la que realmente tenemos que poder identificar, ¿no? Y en la que todos estamos inmersos. Luego Freud también hablaba de otra ansiedad que es la ansiedad moral, que él la llamaba así. Esta tiene que ver más con todos los introyectos sociales que tenemos dentro, ¿no? Que adquirimos a través de la familia, de la cultura, de la religión y de cada sociedad. Y tiene que ver más con los debería hacer esto, debería hacer lo otro, con las exigencias, con la vergüenza. Entonces hay como diferentes niveles y es importante tener esa visión así un poco, ¿dónde me estoy moviendo? ¿Una ansiedad realista que tengo que tenerla para poder defenderme, para poder conseguir lo que quiero, mis objetivos, mis proyectos, ¿no? O situaciones más extremas de peligro físico. Y la Pero, ansiedad neurótica, esa es ujú. la que estamos todos ahí, que es la que no podemos a veces ni identificar, no sé por qué estoy así, pero noto que tengo palpitaciones, que estoy irritable, que no duermo bien, que no me alimento Pues bien. Sandra, interesante lo que estás comentando.
Ahora, a mí, Luna, respecto a lo que comentas, Sandra, me surge una pregunta. ¿Realmente hay un tipo de ansiedad que sea práctica? ¿O sería mejor que, obteniendo herramientas, trabajando en nuestra inteligencia emocional, quitáramos de la ecuación la ansiedad de nuestras vidas? Porque esto es como la ocupación y la preocupación, ¿no? ¿Hay algún tipo de preocupación que sea realmente práctica? ¿O es mejor dejar la preocupación a un lado y ocuparnos? Con el tema de la ansiedad, ¿tú qué piensas, Luna? Creo que siempre es mejor ocuparnos, ¿no? De Ujú, todo. ujú, La ansiedad no es nada más que un aviso, es la que ujú, nos está dando el aviso. Además, la ansiedad suele ser fuerte, ¿no? Es que es como decía, nos vamos adaptando a veces a esta vida estresante o con todos los problemas que no solucionamos, ¿no? Y nos adaptamos a vivir con ello hasta que llega un punto en el que el cuerpo, mediante la ansiedad, te da un aviso fuerte, ¿no? Entonces, ahí te está diciendo, ocúpate de lo que hay detrás, ¿no? Y ujú. entonces siempre creo que no es dejar el problema, es ocuparte qué hay detrás, ¿no? Claro, es que, Vane, si la ansiedad fuera la respuesta para solucionar algún problema, yo lo entendería, ¿no? Pero es que realmente, ¿qué podemos arreglar con un estado ansioso? Yo creo que más bien lo que podemos hacer es perjudicar muchas cosas, porque arreglar como tal, una cosa es que te pongas alerta, que estés preparado, ¿no? Una cosa es que estés dispuesto y otra cosa es que estés ansioso, ¿no, Vanessa? Claro, yo creo que después de lo que ha dicho Sandra, que es súper interesante, ¿no? Estos tres tipos de ansiedad que ha nombrado. Claro, creo que la gente directamente asocia ansiedad con algo negativo, pero sí, como decimos, ¿no? Sería como un estado de alerta, porque sí que necesitamos como esa iniciativa, ¿no? Como esa voluntad, como ese fuego que digo yo, ¿no? Que a nivel astrológico todo el mundo necesitamos un fuego que lo solemos llevar a partes más de que la gente se enfada, de que es como demasiado abrupta, pero no, realmente es como una llama interna que tú tienes que es lo que te hace moverte. Entonces, yo creo que esa ansiedad, digamos, un poquito llevada desde ese lugar más positivo, igual sí que podría ser. Lo que pasa es que lo tenemos como confundido, ¿no? Y es Ujú, directamente algo negativo. ujú, Pero igual que dice Luna y has dicho tú, pues también, ¿no? Lo mejor es preocuparse de eso, ¿no? O sea, ver en qué estado estás, que también es complicado porque el tema ansioso no lo vemos. O sea, tiene que venir también una persona a decírtelo porque si no, tú esto para ti es lo más normal del mundo. ujú. Pero sí, yo creo que por ahí van las cosas. Vale, pues Sandra, ¿qué tan peligrosa puede ser la ansiedad y por qué sería interesante a lo mejor ver de qué forma podemos erradicarla lo más posible de nuestras vidas? Pues sí que puede llegar a ser peligrosa. De hecho, los niveles de sintomatología que son cada vez más elevados en la población general, incluso en la población infantil y adolescente, que ya es preocupante, ¿no? Que los niños estén ya con ansiedad, que los niños estén ya estresados desde la más tierna infancia, porque eso es un síntoma de que vamos mal, de que no estamos ocupándonos, sino estamos en una preocupación constante que no sabemos ni por qué. Entonces, claro que hay que prestar atención a qué es esto de la ansiedad y cómo podemos prevenirla, porque deriva en trastorno. La ansiedad, como una primera respuesta al estrés, es adaptativa, pero si se prolonga, si no se va a la raíz de por qué, es como decía Luna, ¿no? Es como la fiebre no es mala, es un síntoma físico de que algo no funciona bien, ¿no? Es como una alerta. Pues la ansiedad es igual. Algo nos está diciendo que no vamos, que no estamos ocupándonos de nuestras necesidades básicas y reales, estamos en otra cosa. Ujú. Y esos trastornos pueden llevar a ser, bueno, según el DSM, si durante más de 6 meses presenta esa sintomatología, ya sea física o emocional o social, ¿no? Que tiene que ver con la ansiedad, derivas en fobia, derivas en trastorno obsesivo-compulsivo, derivas en trastornos de ansiedad generalizada, Pues, agorafobia, y eso ya son Sandra, trastornos patológicos. Luna, comentando lo que dice Sandra, si es después de los 6 meses, ya te digo yo que estamos todos en ansiosos crónicos. O sea, yo creo que Claro. desgraciadamente se ha vuelto algo muy, muy cercano al ser humano. Tú, Luna, qué problemas ves con la ansiedad respecto a la parte física? Tú que eres naturópata, llegarán muchas personas a tus consultas.
que tengan que ver con problemas de ansiedad, ¿no? ¿Qué parte peligrosa le ves a esto de la ansiedad? Bueno, muchas, porque al final deriva, como decía Sandra, puede derivar en muchas patologías, ¿no? Hemos visto que fisiológicamente tiene unos efectos, ¿no? A nivel hormonal. Luego está esto que se habla tanto, ¿no? Este eje intestino-cerebro, ¿no? Para mí el intestino es el centro, ¿no? De toda nuestra salud y muchas patologías. Entonces, tanto van acompañándose, ¿no? Lo que es la ansiedad, bueno, no sé quién decía, ¿no? Un estado de estrés, tenemos ahí esa microbiota que es tan importante, puede hacer destruir todo lo que tienes ahí positivo, bueno, que te ayuda para esa producción de hormonas, porque ahí también tenemos nuestro parte del sistema neuronal, que todo vaya bien, tarda 7 días en recuperarse. Entonces, imagínate un estrés cronificado, llegado a una ansiedad, que es ya lo más fuerte que puede haber, durante tanto tiempo para luego recuperar eso. O sea, que sí es muy importante porque puede derivar en muchas patologías que ni siquiera somos conscientes de que viene de ahí, de una ansiedad. Sí, yo creo que, Vanessa, no sé si estás de acuerdo, sería interesante que empezáramos a concientizar el daño a todos los niveles físicos, corporales, energéticos, vibracionales que nos hacemos cuando permanecemos en un estado de ansiedad, ¿no? ¿Vale? Sí, porque además, sobre todo a nivel energético, es algo que transmitimos también a la otra persona. O sea, yo me acuerdo, tengo una compañera que es súper ansiosa y cada vez que entraba a la oficina decía, por favor, o sea, relájate, digo, haz unas respiraciones, digo, porque claro, yo que soy tan sensitiva, ella entraba y ¡fua! O sea, ya me daba ahí en toda la cara y decía, pero ¿cómo puedes vivir así? ¿No? Y me dice, no, Vanessa, esto es lo normal en mí. Digo, no puede ser. Digo, tú tienes que sentarte y tienes que tomar conciencia de esto, porque ya te digo, y le empecé a preguntar, oye, ¿te pasa esto? Tal? Y tenía muchos problemas, ¿no? También pues a nivel las mujeres, sobre todo con el periodo, que se nos corta mucho, no lo tenemos regular. Y Ujú. claro, tenía bastantes síntomas y digo, pues, ¿ves? Esto no es algo normal. Digo, lo que pasa es que tú ya es como que lo has integrado en que esto es normal. Digo, pero que va, que va. O sea, y es muy Sí, fuerte. es bastante complejo y después todos los hábitos que vienen asociados a la ansiedad, porque muchas veces fumamos por ansiedad, bebemos por ansiedad, comemos por ansiedad, o sea, no nos damos cuenta, pero es que hay mucho relacionado. Ahora, Sandra, ¿tú qué piensas? ¿Estamos condenados en este mundo actual a estar ansiosos o podemos evitarlo? Hombre, yo creo que condenados no estamos. Sí, se ha oído Estamos, muy dramática la palabra, ¿no? estamos en riesgo grave, eso sí, ¿no? Pero Pero muy grave. es muy grave. Pero a veces, bueno, es como que es necesario tocar fondo, 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 fondo para poder luego subir para arriba, ¿no? Entonces yo creo que estamos un poquito ahí rondando ya ese tocar fondo. Ujú. Y lo que realmente es peligroso es lo que comentaba Vanessa, ¿no? Es que normalizamos y se normalizan cosas que no son sanas, ni normales, ni naturales, como este ritmo de vida, como esto, me tomo un ansiolítico como si me tomara una manzana, no duermo 8 horas, pero bueno, no lo necesito, yo con 3 tengo bastante, cuando el sueño es el que regula el organismo y es fundamental dormir lo necesario para regenerar el cuerpo, ¿no? Y la mente. Pero sin embargo se normalizan cosas que no lo son. Entonces sí que estamos en un momento, creo yo, de tomar conciencia, ¿no? De decir, vamos a ver dónde vamos, despertemos de qué es lo necesario y lo que no, y dónde queremos ir, ¿no? Con este ritmo. Esta sociedad que nos genera tantas necesidades que no son necesarias, pero que sin embargo nos creemos que necesitamos todo esto, ¿no? Todo lo Ujú. que nos dicen y necesitamos para ser felices. Entonces, Ujú. ¿qué es la palabra felicidad? Realmente, Importante. ¿qué es Pues eso? importante lo que estás comentando. Luna, ¿tú qué dices? ¿Tenemos remedio? O sea, ¿damos un poquito de luz a los oyentes pensando en que podemos realmente cambiarlo? ¿Tú qué piensas? Claro que se puede cambiar. Yo creo que siempre se puede cambiar, ¿no? Ujú. Y además es un aviso para cambiar cosas pues, a positivo, ¿no? Seguramente. Sí que no estamos condenados, pero sí que estamos muy expuestos, ¿no? A estresarnos y a llegar a tener ansiedad. Entonces hay muchas herramientas. Creo que es una toma importante de conciencia, ¿no? De cómo estás llevando tu vida, de cuáles son tus hábitos.
dejar de normalizar ciertas cosas que te acostumbras y realmente no son sanas, ¿no? O sea, yo digo que es tomar responsabilidad de la salud, yo que trabajo más con la salud, que claro, es la salud general, ¿no? Integral, tanto emocional, física, ¿no? Todo. Entonces, hay muchísimas herramientas para poder, para poder ayudar y pedir ayuda. Yo digo que es muy bueno pedir ayuda y compartirlo, ¿no? Y no pasarlo solo, porque muchas veces lo que pasa es que no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, hay Sí, muchas cosas. y qué diferente es hacerlo por nuestra cuenta, así como podamos, ¿no? Que a la luz está que no podemos muchas veces hacerlo con alguien que más o menos tiene más herramientas o nos puede acompañar, ¿no? Es completamente diferente. Ahora, Vanessa, claro, aquí cuando hablamos de ansiedad es importante que entendamos la intensidad. O sea, no es lo mismo que yo tenga un leve grado de ansiedad, ¿no? Que hasta me puede gustar, ¿no? Porque le puede dar emoción a una experiencia, a que hablemos del tipo de ansiedad que estamos hablando, de que se nos sale de control por completo, ¿no? O sea, que obviamente las consecuencias físicas y de otras formas que van a llegar son terribles, pero es que en el momento lo pasamos fatal, porque nos bloqueamos, o sea, es terrible, ¿no? Entonces, yo creo que la intensidad también es muy importante, ¿no, Vane? Claro, porque era lo que estábamos diciendo antes, o sea, no tiene nada que ver que sea algo, porque eso, ¿no? O sea, te da esa fuerza para seguir, que estés ya en un bucle en el cual directamente es que muchas veces, o sea, si eres ansioso, por ejemplo, no vas a poder socializar, porque el estar con otras personas te va a generar ansiedad, porque tú por dentro sientes ya tanto movimiento que si vas a un lugar donde todavía hay mucho más movimiento, eso es como que acrecenta, ¿no? Entonces yo sí que sé que hay muchas personas con un nivel de ansiedad bastante importante que se recluyen bastante en casa, entonces claro, eso aún es peor porque es como, ¿qué hago, no? En estas cuatro paredes, pero a la vez el estar con más gente y más tumulto les da como esa parte de más ansiedad todavía, entonces entras ahí en un bucle como que, ¿qué hago? Y es bastante fuerte. Sí, por eso también una buena recomendación es, tú que te conoces, bueno, tú que te conoces, bueno, se supone que nos conocemos, cuando notas que empieza, no la dejes continuar, o sea, no la dejes crecer hasta el punto que ya no la puedas controlar. O sea, en los primeros pasos, en las primeras síntomas es donde tienes que hacer algo, ya sea a nivel emocional, psicológico, médico, porque ahora hablaremos si es interesante o no, o recomendable o no tomar algún fármaco para la ansiedad, pero eso es otro tema. Sandra, y ya entrando en herramientas, ¿no? Que es la parte interesante de cómo. Si tuvieras que elegir una herramienta, solo una, para recomendar a la gente, ¿cuál sería? Pues mira, sí, de entrada me llega dejar de hacer, o sea, dejar de hacer cosas. Porque estamos en el hacer, en el hacer, en el hacer, en el hacer, y a veces cuando uno tiene pues esta ansiedad o tiene tal, entonces te recomiendo esto, lo otro, entonces tengo que hacer cosas, tengo que hacer deporte, tengo que comer bien, tengo que dormir mejor, tengo que ir a terapia, entonces sigo en ese bucle, depende del nivel de ansiedad que tengas, ¿no? Y en esa hora en la que estés, pero de entrada es dejar de hacer, Pero como en este caso, Sandra, frenamos en seco, una sí. persona que ya entra en la ansiedad. O sea, yo ya me empiezo Eso, a y ya sentir está. ansioso. Vale, ¿Qué vale. me recomendarías? Pues primero, Una cosa. identificar una cosa, conectar con tu cuerpo. Eso es lo primero, conectar con el cuerpo. Es decir, con tu respiración, tocarte, respirar. La respiración es fundamental para la autorregulación. Entonces, lo primero es, si estás entrando en un ataque de pánico, que sería como lo primero de la ansiedad, ¿no? Esas sintomatologías fisiológicas, esos pensamientos de perder el control, porque hay síntomas emocionales y de pensamiento que son claves, ¿no? Cuando ya la ansiedad está ahí llegando. Es el miedo a volverte loco, miedo a perder ese control de la situación, ¿no? Que te genera evitar situaciones. Entonces, conectar con el cuerpo. Ok, entonces sería una Respirar como herramienta, primero, sí, conectar con sí, el cuerpo. como Luna, una herramienta que te gustará recomendar a la gente. Entiendo que es en el momento, ¿no? Que estás teniendo un ataque de ansiedad. Sí, ¿Es lo ya lo que me estás dices? teniendo y ya lo estás empezando a sentir. ¿Qué hago? Sí, pues bueno, parecido a lo que
dice Sandra, en ese momento en el que estamos con ese pensamiento o la cabeza en un montón de cosas, con ese miedo, ¿no? Que a veces no sabemos identificar, es volver a ti. Creo que es la mejor herramienta con tu corazón. Dicen que bueno, para lo que estamos estimulando es esa serotonina, ¿no? que viene de aquí, ¿no? Y es conectar contigo y intentar parar tu mente y volver a ti, respirar y bueno, volver al presente, ¿no? Dejar de viajar, ¿no? Por esa, donde te lleva, ¿no? Que sé que a veces es complicado y es difícil, pero sí, es eso, es volver a ti. Es Sí, vaya el por momento. delante que sabemos que estas cosas de las que a veces hablamos y decimos son muy complejas, pero bueno, se pueden, solamente hay que trabajarlas. O sea, esto no va a llegar gratis. Esto no es, ok, quiero dejar de ser ansioso. No funciona así. Tienes que hacerlo. Vale, ¿alguna herramienta que quieras recomendar? A ver, yo lo que haría, o sea, para cuando la gente está empezando a sentir la ansiedad, no ya cuando están, que ya no saben lo que hacer, el hacer ejercicio. El hacer ejercicio ayuda muchísimo porque, claro, baja los niveles de estrés directamente y sube las hormonas de la felicidad, ¿no? Y al final el estrés también lo que te hace es quitarte esa felicidad porque te da preocupación. Y por lo menos a mí, en momentos que yo me he sentido así muy ansiosa, el deporte para mí siempre es como una llave que tengo ahí y, Ujú. y se nota. Pues ahí tenemos unas cuantas, ¿no? Obviamente la meditación. Lo que pasa es que, claro, ponerte a meditar cuando ya estás en un estadio, pues a lo mejor es más complicado, ¿no? Pero si lo coges a tiempo, o sea, si tú empiezas a sentir que te empiezas a poner ansioso y en ese momento te pones una música de relajación en la que más te guste y te vas a ti, o sea, haces introspección, puede ser muy funcional. Entonces, lo estamos viendo, meditación, respiración, el ejercicio. Porque claro, no es lo mismo un estado de ansiedad cuando estás agotado de ir al gimnasio, ya te aseguro yo que no, que cuando tienes toda la energía dispuesta para estar ansioso, ¿no? Son estados muy diferentes. Entonces, este tipo de cosas, y obviamente que a nivel mental te conozcas, ¿no? O sea, sepas. Vale, pero pues antes de seguir con el tema, vamos a presentarnos para que la gente sepa lo que hacemos y dónde contactarnos. Sandra, ¿empezamos contigo? ¿Vale? Bueno, pues yo soy Sandra Gordillo, soy psicóloga, facilitadora y formadora de constelaciones familiares y sistémicas. Tengo un gabinete, una consulta en Mérida, Extremadura, y bueno, trabajo a nivel presencial, también a nivel online. También hago talleres de constelaciones y bueno, me muevo también por el mundo del desarrollo personal y espiritual. Y Que muy interesante la mezcla, ¿no? De Sandra, de psicología con constelaciones, que a veces sí, parece que no tienen que ver, pero sí tienen mucho que ver, ¿no? tiene muchísimo que ver, porque bueno, dentro de la psicología hay mucha, en función de la persona, ¿no? No es la carrera que estudies, sino la persona que tú eres. Entonces la psicología es una manera de entender el desarrollo de la persona, ¿no? Y luego está el mundo sistémico, familiar, que es otra dimensión del ser, y el espiritual otro más. Entonces son diferentes capas de la cebolla, por decirlo así. Y yo aunar la psicología con las constelaciones y el desarrollo personal para mí es un tándem que no lo puedo separar, no va unido, no, para mí es Sí, se ve interesante. un equipo. Pregunta obligada. Online, presencial, porque ya sabemos que el tema online ha llegado para quedarse, pero hay gente que todavía no lo hace. ¿Tú sí lo haces, Sandra? Sí, yo sobre todo el online fundamentalmente con las constelaciones, porque también las hago a nivel individual, no solamente en grupo, y las constelaciones a nivel individual online funcionan muy bien, porque yo trabajo sobre todo con figuras, con muñecos, y es un trabajo muy potente para algo así puntual. Y luego la terapia online también a nivel psicológico, y voy fluyendo con ambas cosas. Pero es cierto que el online cada vez te da más apertura, más posibilidad. Ujú. En caso de que una persona tenga prisa, como muchas veces tienen, para resolver las cosas, ¿qué usas más, la psicología o las constelaciones? Pues mira, va a depender mucho de qué expectativa tenga la persona con una herramienta o la otra, ¿vale? Porque a veces las constelaciones parece que es algo como muy rápido y de momento te resuelve el problema que tengas o lo que quieras mirar. Y realmente las constelaciones te hace una visión panorámica, una apertura, ¿no? Y te da una imagen más completa y profunda, ¿no? De la dificultad que pueda presentar esa persona. Pero si yo lo que busco es que desde fuera me den la solución, de nada te va a servir la constelación. Mira, ha salido hasta una rima.
Porque la respuesta siempre va a estar en ti, va a depender de tu nivel de responsabilidad del asunto que tenga que ver con tu dificultad, ¿no? Entonces la constelación te abre un camino, es como una brújula que te sitúa, ¿no? Y si una persona ya ha trabajado mucho ese tema a nivel psicológico o con otro tipo de herramientas, la constelación te abre, ¿no? Y te puede ser tan potente como que te soluciona y notas los efectos de inmediato. Pero si yo lo que busco es que el otro me diga o la terapia mágica que haga ping, entonces ya todo se resuelve, ni constelación ni nada que yo entienda. Entonces va a De depender mucho esas. de la persona, del asunto y del proceso previo que tenga. A veces con una constelación te abre para luego ponerte en terapia o no, o depende también de... Claro, de esas terapias mágicas hay Poquitas, pocas. poquitas. Sandra, y la gente que quiera trabajar contigo, que la acompañes, ¿dónde puede hacerlo? Pues mira, yo tengo mi web, que son www.gestal.es y gestalmerida.es, perdón, y mi teléfono de contacto, que es 651 37 45 27. Ahí me pueden Perfecto. localizar. Pues ahí tenemos esta información para quien quiera que te contacte, ¿vale, Sandra? Luna, ¿vamos contigo? Vale. Bueno, yo trabajo con la salud integrativa, ¿no? Como hemos visto, toda la parte también, o sea, el ser humano en completo, ¿no? La parte emocional, la mente, la parte más espiritual y lo que es la parte física. Trabajo con la naturopatía, con todo lo que es la parte más física, pues con la nutrición celular, con la alimentación, muy importante, y bueno, toda esa parte me apoyo en diferentes herramientas, como es la astrología para lo que es la salud, con la kinesiología y bueno, el registro acásico, con la psicología holística, un poco ver de dónde viene y ir un poco a la raíz de qué lo está generando y bueno, y cómo se relacionan las unas con las otras y poder abordar un poco desde eso, desde la totalidad. Ujú. Pues me parece muy importante porque además con herramientas como la kinesiología que te sirven bastante bien para testar, ¿no? Por dónde hay que ir o qué está fallando, porque una cosa es lo que la persona que va contigo piensa que tiene y otra cosa es luego lo que tiene, ¿no? Que son a veces cosas diferentes, ¿no? Sí, sí, porque ahí, bueno, podemos acceder mucho a esa parte inconsciente. Tú crees que te pasa algo, pero realmente hay muchas cosas detrás, ¿no? También por eso me apoyo en otras herramientas energéticas, de correcciones energéticas como Yuen, que van un poco a todo eso que vamos guardando en nosotros, tanto de esta vida, nuestras creencias, nuestras limitaciones, todas las cosas que hemos heredado, ¿no? Entonces eso es lo que no sabemos que lo tenemos ahí, por eso no sabemos cuál es a lo mejor la emoción principal o el conflicto principal que tenemos, Ok. que mediante la kinesiología pues sí que es una respuesta pues Ujú. inconsciente, pero más Ok. verdadera. Y lo mismo, Luna, me imagino que también online y presencial, ¿verdad? Sí, tanto online como presencial. Yo estoy en Granada, Ujú. tengo aquí una consulta y luego a través de online, pues al final, bueno, podemos llegar a todo. Perfecto. ¿Y dónde te pueden localizar, Luna? Pues a través del teléfono móvil, que es el 635 562797, o bien en Instagram, tengo una página que se llama senda.original. Pues ahí tenemos los datos. Quien vibre con lo que haces, Luna, que le haga falta, que te contacte, ¿vale? Gracias. A ti, Vane, es tu turno. Vamos para allá. Bueno, mi nombre es Vanessa Solaz. Me podéis encontrar en Instagram, que se llama Van Solaz, y en mi página web donde podéis tener pues un poquito más desarrollado todo lo que hago, que es www.vansolaz.es. Como ha dicho Santiago, yo estoy especializada en la astrología financiera, aunque llevo las dos partes, tanto la financiera como en desarrollo personal, porque bueno, la parte de desarrollo personal es algo que siempre me ha gustado y no la dejo de lado. Esto de la astrología financiera, la gente pues siempre se queda como muy sorprendido de por qué hago esto. Y es porque, bueno, más de 15 años me he dedicado al asesoramiento financiero y me di cuenta de que con la astrología podía también ayudar a las personas a conocer su relación con el dinero, el cómo ellos actuaban, porque, claro, por mí han pasado muchísimas personas en las que yo veía que realmente había algo que no les dejaba como acabar de pues poder manejar su dinero de una forma natural, fácil y sin ningún resentimiento o sin ningún miedo, ¿no? Y empecé a investigar con la astrología y bueno, pues he descubierto
que hay un patrón financiero que tenemos determinado y que podemos ir cambiándolo y podemos ir reforzándolo, porque al final la astrología no es algo que es que has nacido así y te tienes que morir así, para nada. O sea, es justamente como un manual de instrucciones que te ayuda como a que si tú quieres subir una nueva actualización puedas hacerlo, ¿vale? A través de la lectura de la carta natal. Lo que hago es, a través de sesiones de lecturas de carta natal financiera, doy claridad de cómo es ese funcionamiento. Si la persona quiere ir un paso más allá y realmente hacer un cambio importante en su economía, tengo el programa de Revoluciona tus finanzas, que es un curso al final de 3 meses donde estoy acompañando y les estoy ayudando, pues sobre todo primero tema de mentalidad, porque el dinero también hemos entrado en un nuevo paradigma en el que ya no es algo material simplemente, sino que también es una energía. Y esto es lo que a mucha gente le ha ayudado a entender y a poder cambiar esa relación también, porque al verlo como una energía ya, como todo, depende de ti, el uso que vayas a hacer de ese dinero. Y por tanto vas a tener que trabajar pues con muchos traumas o muchas situaciones en las que tú has pensado que el dinero para ti era algo negativo y que a lo mejor no lo merecías, o que, bueno, problemas que hayan podido haber también en el sistema, porque yo, por ejemplo, utilizo también muchas veces las constelaciones con compañeras que tengo, porque ahí podemos ver también, ¿no?, qué pasó en el linaje a través del dinero. Y bueno, la verdad que es algo muy interesante que a la gente le está encantando, así que todo aquel que pueda resonar con esto, pues encantada. Me podéis, ya te digo, contactar en Instagram, en Vansolaz, porque ahí es como vamos, mi esto de Tu trabajo. base. Ujú. Funciono por ahí. Sí, sí, sí. Y luego para todo el tema de desarrollo personal, pues exactamente lo mismo, a través de lecturas, hago coaching. Y ahora, por ejemplo, también tenemos un retiro, ahora el 28 de junio, 28, 29 y 30 de junio, en Valencia, que no he dicho que yo soy de Valencia. Y bueno, es un retiro también donde enseño a que la astrología no se tiene que entender, sino que la astrología se tiene que sentir, o por lo menos esa es mi forma de verlo. Porque si le buscamos esa parte mental, entonces le estamos quitando la parte verdadera, que es la energética, el de que tú puedas ver cómo esa energía la estás sintiendo dentro de ti. Así que, bueno, pues eso también, si alguien está interesado en algún retiro que quiera profundizar un poquito más, pues que se ponga en contacto conmigo. Pues me parece perfecto. Ahí tenemos la información e invitamos a la gente que le guste, ¿no? Que le dé curiosidad, que quiera saber un poquito más, que te contacte, Vane. Gracias. Pues si os parece bien, vamos a las preguntas. Nos dice Antonio de Murcia. Dice, yo soy una persona que siempre he tenido estados de ansiedad. Mi pregunta es, yo me he medicado durante mucho tiempo. ¿Qué pensáis sobre los químicos o sobre la parte natural? Eh, ¿Qué pensamos sobre los químicos, Sandra, respecto a la ansiedad? Bueno, pues yo creo que dependerá de cada situación y de cada caso, pero para mí es un complemento importante que a veces es necesario tomar, obviamente, ¿no? No se trata de ahora polarizarnos y medicación no, y todo va a ser psicológico, emocional, energético o transgeneracional. Yo creo que va a depender mucho de cada caso, porque cada caso es un mundo. Entonces, a veces es necesario una primera, si es una ansiedad ya patológica, un trastorno diagnosticado de tiempo y de años, es necesario que la química actúe en un primer momento y luego, por supuesto, siempre va a ser necesario, desde mi punto de vista, un trabajo más profundo a nivel psicológico, emocional, incluso energético y ya digo, ¿no?, transgeneracional. Entonces, Ujú. es un, si Sí. es necesario, sí, pero insuficiente. Para mí siempre va a ser insuficiente solamente lo químico. Sí, insuficiente y puede resultar engañosamente cómodo, ¿no? El hecho de tomar una Claro. pastillita y que se te pase, Otra, pero como el milagro de la pastillita, al contrario. claro, complicado. Luna, tú que eres naturista, naturópata, me imagino que habrá muchas cosas también que no tengan que ver con farmacias, con químicos, que te puedan llevar a un estado más tranquilo, ¿no? Sí, hay muchísimas cosas. A través de la suplementación o a través de esta nutrición celular y la alimentación, porque muchas veces el foco principal es que tenemos un problema a nivel en nuestro intestino. Entonces, y hay muchos suplementos, muchas cosas que se pueden tomar para toda esa cascada fisiológica, bioquímica que se hace cuando tienes esa ansiedad.
se puede ir recuperando a través de la nutrición celular de determinados suplementos que hagan, pues bueno, equilibrar todo tu sistema nervioso. Entonces, podría ser positivo en algún momento cuando estás en un momento muy fuerte de lo que es esa ansiedad, tomarlo, pero saber que mientras hay muchas cosas que puedes hacer y no acostumbrarte a depender de eso porque no van a solucionar, no vas a ver lo que pasa, no vas a solucionar el problema. Y también físicamente eh, está muy relacionado, o sea, tratando a través de la alimentación, a través de determinados suplementos, puedes restablecer todo lo que, puedes restablecer esa parte emocional. O sea, está totalmente ligado, o sea, tiene muchísimo que ver. Sí, el que piense que los estados de ansiedad o de angustia o depresión, preocupación no tienen que ver con lo que comemos, está un poco confundido. Y eso lo tenemos que empezar a entender ya. A ver, yo cuando hablamos de estos temas de los químicos, no solamente por la ansiedad, ¿no? Por la preocupación, por el miedo, por otras cosas, por el insomnio, yo no estoy en contra de las medicinas químicas, pero siempre y cuando sean muy puntuales y muy necesarias. Me refiero, si tienes un estado de ansiedad que no puedes controlar, o sea, pues no te vas a poder meditar porque no vas a poder hacerlo. Entonces, tómate una pastillita sabiendo que en cuanto estés un poco más tranquilo, tienes que buscar otros métodos más naturales y menos insalubres que los químicos, ¿no? Porque sabemos todos cómo funcionan. Pues sí, si te hace falta de vez en cuando, como un insomnio. Oye, si vas 3 días sin dormir, pues igual la respiración no te sirve. Igual te tomas una pastilla y duermes genial. Y a partir de que duermes genial, entonces busques otras soluciones, ¿no? Entonces, no tenemos nada contra los químicos, pero si puedes evitarlos, mejor. Esa es la idea. Vale, nos dice Arturo de Castilla-La Mancha. Dice, yo cada vez que tengo que coger el coche lo paso fatal. Gracias que son pocas veces, pero me gustaría saber por qué y cómo puedo evitarlo. Vale. Bueno, podemos hablar de coger el coche, podemos hablar de hacer un examen, podemos hablar de muchas cosas que nos pueden resultar en estados de ansias, ¿no? De ansiosos. Sí, pero me es curioso porque dice que le pasa cuando coge el coche, ¿no? Entonces yo creo que ese estado de ansiedad es más emocional por algo inconsciente que hay ahí, algo que le ocurriría en algún momento, o incluso teniendo aquí a Sandra, que a lo mejor haya heredado algo del linaje, porque es curioso, ¿no? O sea, que en otras áreas de tu vida, que no lo sé si será, justamente nos ha dicho eso, pero que no tenga ansiedad y que ahí sí. Puede ser un poco también por eso o por el estrés que a lo mejor él haya podido pasar a la hora pues de hacer todas las prácticas, examen, ¿no? Y de conducir, porque es verdad que la gente conduce muy mal. Entonces, claro, eso te puede producir al final un estado de ansiedad porque vas todo el rato en alerta, en plan, que no me den por aquí, que no me den por allá. Entonces puede ser que también al final del uso, ¿no? De estar conduciendo, te lleva a eso y tú no te has dado ni cuenta. Pues sí, ¿no? Pero Vanessa, si tú piensas que conducimos mal aquí, vete a México y luego me lo cuentas. No, ya. Y luego me lo cuentas. Sandra, pues tiene sentido lo que está comentando Vane, ¿no? Que claro, esto pinta que viene del miedo. O sea, yo tengo que coger el coche, me Claro. pongo ansioso, hay algo ahí Ahí subyacente, ¿no? cuando es una ansiedad muy localizada, muy focalizada en algo muy concreto, primero habría que ver cuál es tu historia autobiográfica, tu desarrollo personal de vida, si has tenido algún episodio en tu vida donde hayas tenido una respuesta de estrés y haya sido traumático, porque mucha ansiedad son síntomas de traumas inconscientes o conscientes, pero que no han sido superados. Entonces, eso había que ver primero su historia biográfica y dónde se generó ese miedo, ¿no? Porque al final la emoción básica que está debajo de toda ansiedad es el miedo, ¿no? Y si no es a nivel personal, pues se podría hacer también a nivel sistémico, sistémicamente algún familiar o alguien que tuvo algo relacionado con el conducir y tú has podido heredar esa emoción, ¿no? Entonces, pero normalmente cuando es algo tan localizado, no es una ansiedad por estrés o es algo concreto que hay que focalizar de dónde viene eso y qué posible trauma por elaborar está debajo de la ansiedad. Pues sí, totalmente de acuerdo. Nos dice Anabel de Lugo, dice, tengo 16 años y cada vez que tengo que hacer un examen, inevitablemente me da una ansiedad terrible, que me afecta físicamente y mentalmente, que además no me permite hacerlo bien. ¿Pero por qué y cómo lo evito? Luna, pues creo que esto de los exámenes a muchos chicos les pasa, ¿no? Sí, es mucha presión, creo, ver un poco la presión que tiene, ¿no? O que muchas veces se pone, ¿no? Un poco
puede intentar cambiar un poco la visión. Al final, como hemos dicho, es cuestión de percepción. Quizá restar esa importancia, ¿no? que pueda darle, saber que, o sea, la confianza también, ¿no? Que pueda sentirse en confianza de que ha hecho lo mejor, ¿no? Sobre todo es que yo creo que es un poco relacionado con esa exigencia, ¿no? O esa presión que a veces puede ser suya o puede ser externa también, puede ser de la familia, de los sociales, que tienes que sacar y llegar y hacer esto, ¿no? Es un poco bajar ese nivel de exigencia y permitirse saber que está dando lo mejor de sí, ¿no? Cambiar mucho su pensamiento, intentar cambiarlo y eso, todas las herramientas que les hemos dicho que le puedan ayudar Claro. en este momento, contacto con la naturaleza, hacer deporte en estos momentos, respirar, conectarse. Obviamente los pensamientos tienen todo que ver con la ansiedad, ¿no? De hecho, es un no controlar o no canalizar o darles demasiado foco a pensamientos que nos producen esos estados. Si supiéramos, si eligiéramos realmente a qué poner foco en lo que es pensamientos, no tendríamos estados ansiosos. Y otra cosa, Anabel, a ver, si sabes que esto te pasa cuando vas a hacer un examen, no te esperes a estar en el examen. O sea, empieza a trabajarlo desde antes. O sea, vete más preparadita a nivel suplementación, a nivel cosas naturales que te puedas tomar, a nivel mental. O sea, no esperes llegar al examen para decir, ahora tengo un estado ansioso, ¿y ahora qué hago? No, si ya sabes qué te va a pasar, pues igual es más inteligente que te vayas preparando, ¿no, Sandra? Sí, claro, claro. Y sobre todo mucho ir al cuerpo, ¿no? Prepararte las noches antes, días antes, respirar, algo sencillo, no hace falta tampoco, ¿no? Y con creencias positivas de confío, voy a ser capaz y voy a estar bien. Hay una frase, ¿no? Que te puede servir, Anabel, es voy a estar bien, apruebe el examen y voy a estar bien si no apruebo el examen. O sea, mi vida no va a depender de aprobar ese examen o no, porque muchas veces todo eso que hay debajo, esas creencias, esa exigencia, ¿no? Entonces, voy a estar bien. Apruebo el examen y voy a estar bien si no apruebo el examen. Pues sí, yo creo que Algo sería una tan, buena forma. repetirte como un mantra en ese sentido, ¿no? Y Sí. respirar mucho, mucho cuerpo, mucho cuerpo en ese sentido. La respiración es vital. No es importante, es vital. Yo no conozco ningún estado ansioso desde una respiración profunda. O sea, respirar profundo y estar ansioso es muy complicado, ¿no? Claro. Probarlo. O sea, en el momento que estés ansioso, respirar profundo o al revés. Respirar profundo y tratar de ponernos ansiosos. Es muy complicado, ¿no? Precisamente porque el cuerpo está en otra dinámica. Pero bueno, son recomendaciones, cada uno que haga lo que le guste. Pero será otro día, porque hoy se nos acaba el programa. Así que, Sandra, Gordillo, un placer que hayas estado con nosotros. Gracias. Luna Muñoz, como siempre, un apapacho, un abrazo. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, un abrazo. Y Vane Solaz, lo mismo. Gracias por ser parte del programa. Quédate con nosotros. A vosotros. Y a los que nos estéis escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113. Y lo más importante, Y a nosotros, si nos importas. así es. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.